Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, hola. Ya casi iniciamos. Tengo apenas Ok, 5 gracias. conectados, ya casi. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el tema ya de gramática, de la parte de las oraciones. Entonces, el primer tipo de oraciones que vamos a ver es la oración impersonal. ¿Y en cuántos tipos se divide este tipo de oración? Es bastante sencillo, es un tema cortico también, pero que hay que saber identificar muy bien porque nos van a poner varias preguntas, varios ítems sobre este tema, entonces para que lo consideren ahí. Entonces sí me interesa que quede muy claro este tipo de oración y su clasificación. Ok, vamos a ver. Y me dice Carla que la sacó de la reunión, vamos a ver. Ok, voy a ver si Carla puede ingresar de nuevo para empezar la explicación. Ok, chicos, denme un momento que estoy resolviendo acá con Carla.
Listo, ahora sí. Ok, entonces, como les decía, el tema que vamos a ver hoy es la oración impersonal. Ahora, ¿cómo se define o qué caracteriza a este tipo de oraciones? La oración impersonal no tiene sujeto. Recordemos que el sujeto es aquel que realiza el verbo, que realiza una acción. Entonces, por ejemplo, si decimos, em, Elena baila mucho, Elena es el sujeto que realiza el verbo bailar. En las oraciones impersonales no vamos a tener quién es el sujeto, quién va a hacer esa acción. Tengo ahí a Stephanie, creo, con la mano levantada. No sé si tiene Hola, profe, buenas noches. Disculpe, ¿cómo es que se llama? la oración impersonal. El título, oración impersonal. Ajá, la oración impersonal. Gracias. Sí, ya la presentación se las envía al grupo para que Profe, lo tengan ahí. ¿Sí? para recordarle, yo no puedo levantar la mano porque en la computadora no me sale la La opción. opción. No sé si es por la cuenta, pero yo le tengo una duda. Dime. ¿Las oraciones impersonales son lo mismo que las oraciones de sujeto, de silencial y todo eso? ¿O no son lo mismo? No, no es lo mismo. Ah, bueno, es No. que y cuando lo había visto hace años y me habían dicho que era lo mismo y me metieron en una confusión. Sí, no es lo mismo. El sujeto desinencial es un tipo de sujeto, pero la oración impersonal ya vas a ver. Pero es toda la oración lo que tenemos que analizar, por decirlo de alguna manera. Ok, gracias, profe. Con gusto. Y no importa, si no puedes levantar la mano, si tienes alguna duda, puedes interrumpir, nada más. Ok. Entonces, la oración impersonal se destaca por eso, porque no tiene sujeto, es decir, no me dice quién realiza la acción. En el ejemplo que ven ahí, dicen que baila mucho, tenemos el verbo baila, pero vean que no me dice quién baila, no me dice quién hace esa acción. Dicen que baila mucho. ¿Quiénes dicen o quiénes bailan? No me dicen, entonces no hay sujeto. Por lo tanto, esa oración va a ser una oración impersonal, porque no hay sujeto. Ahora, ¿cuáles son los tipos de oraciones impersonales? Tenemos el primer tipo, que es la oración impersonal típica o natural, se le llamaba también, pero en el examen les aparece más por el nombre de oración impersonal típica. Esta es como la más sencilla, por decirlo de alguna manera, de reconocer. ¿Por qué? Porque las oraciones impersonales, los verbos de la oración me van a indicar un fenómeno natural. Es decir, que llueve, que nieva, el verbo es el que me indica el fenómeno natural. Ojo, que no es una oración que me hable de algo natural. Por ejemplo, que diga, vamos a ver, la lluvia cae por mi ventana, ¿ok? No, ahí nos está hablando, sí, de un evento natural, que es que está lloviendo, pero no es una oración impersonal, porque ahí el verbo no es lluvia, es caen, ¿ok? Entonces, no es que la oración que me indique un fenómeno natural, ya esa va a ser una oración impersonal típica, no. La oración impersonal típica es cuando el verbo de la oración es el que hace referencia a ese fenómeno natural, ¿ok? Es el verbo. El verbo es el que tiene que hacer em, referencia a ese fenómeno natural. Entonces, por ejemplo, llueve mucho. ¿Cuál es el verbo de la oración? Llueve. En Costa Rica no nieva. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Nieva. Ambos verbos me indican un fenómeno natural. Por lo tanto, son oraciones impersonales típicas. Además, que vean que no me dice quién hace la acción. Llueve mucho, no me dice quién llueve, ¿verdad? En Costa Rica no nieva, no me dice quién es el que nieva, por decirlo de alguna manera. No hay sujeto, no hay quien haga esas acciones. Y esas acciones me indican un fenómeno natural. Entonces, ese es el primer tipo de oración impersonal. Oración impersonal típica o natural
que es mejor que conozcan los dos términos, pero en el examen les va a salir más por típica, es cuando se refiere a que el verbo va a indicar ese fenómeno natural. ¿Ok? Ese es el primer tipo de oración. Vamos con el que sigue, que es la oración impersonal eventual. ¿Ok? Esta también la podemos identificar. ¿Por qué? Porque los verbos de la oración van a estar en tercera persona plural. A ver si alguien recuerda la tercera persona plural. ¿Cuál es la tercera persona plural? Ellos y ellas. Corríjame si me equivoco, ¿verdad? Ajá, muy bien. Ok. Ellos y ellas. Recuerden que cuando hablamos de plural es cuando se refiere a muchas personas. Singular, solo una. Entonces, la tercera persona es ella o él. Perdón, él o ella. Entonces, el plural va a ser ellos o ellas. Ahora, esta oración, como les dije, se representa o se identifica de una manera fácil, a diferencia de de los demás tipos, es porque el verbo de la oración va a estar en tercera persona, es decir, va a responder a ellos o ellas. Entonces, dicen que toma mucho. El verbo, ¿cuál es el verbo? Dicen. Dicen. Ajá, dicen. Dicen es el verbo principal. Entonces, el verbo está en plural. ¿Quiénes dicen? Ellos o ellas. No me dice quién, porque como es impersonal, no me dice el sujeto, ellos o ellas. Pero sí podemos responder. Dicen que toma mucho. ¿Quién dicen? ¿Quiénes dicen? Ellos o ellas. Está en tercera persona plural. Mandaron esta encomienda. Mandaron está en plural. ¿Quiénes mandaron? Ellos o ellas. El verbo va a estar en tercera persona plural. Obviamente no me va a decir el sujeto, pero va a hacer referencia a este mismo al hacer el verbo en plural. Entonces, la típica, los verbos hacen referencia a fenómenos naturales. La oración impersonal eventual, los verbos están en tercera persona plural. Cualquier verbo, mientras esté en tercera persona plural y no tenga sujeto, la oración va a ser una impersonal eventual. ¿Por qué? Porque si dicen, si la oración dijera, Elena y Carlos dicen que Ana toma mucho, Elena y Carlos sería el sujeto, ya no sería una oración impersonal, porque ya ahí está el sujeto, aunque el verbo siga siendo dicen. Si tiene sujeto, ya no es una oración impersonal eventual, porque recuerden que para que sea impersonal no tiene que tener sujeto. ¿Está claro esta eventual? Sí. Ok. Sí, Ahora profe. vamos con la impersonal gramatical. Cada una tiene como su cosita ahí que uno lo puede identificar por ahí más sencillo. En la oración impersonal gramatical no es la excepción. Se identifica, ¿por qué? Porque van a ser oraciones que solamente van a tener verbos conjugados en haber, hacer y ser. Solamente estos tres verbos son los que están permitidos en la oración impersonal gramatical. Solamente estos tres. Haber, hacer y ser. Y van a estar en singular, en tercera persona singular. Ya vimos los plurales. Los singulares, pues ya sabemos que es él o ella. ¿Verdad? Entonces, la oración impersonal gramatical va a estar el verbo en tercera persona singular y solamente se permiten verbos haber, hacer y ser, conjugados en todas en todas sus formas, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el ejemplo
Ya es muy tarde. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo de esta oración? Es. Muy. El verbo es. Es una conjugación del verbo ser. Entonces, es una oración impersonal gramatical. Además de que está en singular, solamente se refiere a una sola cosa. Hace mucho tiempo de ese asunto. ¿Cuál es el verbo? Hace, que es una conjugación del verbo hacer. Y no dice hacen, no está en plural, está en singular. Hace, ¿quién hace? Él o ella. Había basura en mi casa. Había, conjugación o forma conjugada del verbo haber. ¿Ok? No dice habían, dice había. Hace referencia solo a una cosa, entonces está en singular. Entonces, vean que las oraciones impersonales se identifican dándonos cuenta de la forma en la que está el verbo. Entonces, cuando nos preguntan por una oración impersonal, lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo principal de la oración. Si ese verbo hace referencia a un fenómeno natural, es impersonal típica, mientras no tenga sujeto, ¿verdad? Porque las impersonales son las que no tienen sujeto. Entonces, si la oración no tiene sujeto y el verbo hace referencia a un fenómeno natural, es típica. Si el verbo está en plural, es eventual. Si el verbo es alguna forma conjugada del verbo haber, hacer y ser en singular, es gramatical. Entonces vean que todo es conforme al verbo. Lo primero es lo que tenemos que considerar entonces para identificar este tipo de oraciones. ¿Ok? Y ahora vamos por el último tipo de oración impersonal, que es la oración impersonal con C. ¿Ok? Como lo dice el nombre, se caracteriza por tener el verbo ser en la oración. Y además, sus verbos van a estar en singular, pero cualquier verbo. No como el anterior, ¿verdad? Que solamente haber, hacer y ser. Cualquier verbo en singular. Y con la partícula C va a ser una oración impersonal con C. Ejemplo, aquí se vive bien. Tenemos un verbo en singular, vive, y la partícula C. En Semana Santa se come mucho. Tenemos el verbo come en singular y la partícula C. ¿Ok? Entonces, la impersonal con C es cualquier verbo menos los tres pasados, ¿verdad? Haber, hacer y ser, en singular y con la partícula C. Estos son los 4 tipos de oraciones impersonales. Solamente estos 4 son los que existen. ¿Están claros o tienen alguna consulta o pregunta con algún tipo? No, yo no tengo más, profe. Todo claro. Sí, son muy fáciles de reconocer, ¿verdad? Si nosotros nos acordamos de esos elementos. Y Son que solo esas 4. son solo esas 4, impersonales. Cuando nos hablan de oraciones impersonales, entonces tenemos que identificar oraciones que no tengan sujeto, es decir, que no hagan, que no tengan sujeto, que no diga quién hace la acción, y identificamos el verbo. Si el verbo me indica un fenómeno natural, es típica. Si el verbo está en plural, vean que de las 4 solamente hay una donde el verbo va a estar en plural, que es la eventual. Solamente esa. Los verbos van a hacer referencia a muchas cosas o a muchas personas. La impersonal con C y la gramatical, sí, las dos son verbos singulares, pero la diferencia es que la gramatical solamente permite 3 verbos: haber, hacer y ser,
Y la impersonal con C puede ser cualquier verbo, pero tiene que también tener la partícula C. Ok, antes de hacer la práctica, no sé si alguno ya me hizo la redacción, porque de este grupo creo que esta semana solamente una persona me mandó la redacción, que ahora le estaré mandando las correcciones. En realidad son muy pocas porque está muy bien, pero sí me hacen falta muchas redacciones y recuerden que esto ya pues es por el bien de ustedes. Igual yo sé que a algunos les corregí la última redacción hace poquito, entonces no es que me la tenían que mandar hoy, pero sí por lo menos que fueran, para que no se les juntara ya con la de la otra semana, pero que sí la vayan haciendo. Igual me la pueden enviar durante la semana. Y pues para la redacción de la próxima semana, ya sería tema libre, porque en esta yo les di un tema. Ahora en la próxima es tema libre. Otra cosa, si mal no recuerdo, creo que vi que ya publicaron las nuevas fechas de examen. No sé si ya están enterados. Sí, profe, es Yo en sí, profe. octubre. Es en octubre, ¿verdad? Ujú. Ok, vamos a ver si tengo Como que acá lo la adelantaron, fecha. creo, ¿verdad? Porque era en septiembre anteriormente. Ok, vamos a ver. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que estoy comiendo. Que si ya tienen la fecha de la convocatoria número 2 de bachillerato por madurez. Yo sí la tengo. No sé Ok, los demás si ya la tienen. está para el 10 de octubre, si no me equivoco. Español. Si quiere la paso en el grupo. Sí, por favor, creo que sí, que estamos para el 10 de octubre. No, más bien la atrasaron, porque ustedes estaban para agosto, si no mal recuerdo. Muy bien, profe, a mí me mandaron una imagen que decía calendario, horario y requisitos para la aplicación de las pruebas del programa de bachillerato por madurez suficiente, convocatoria número 2, 2021. Ajá, español, dice 10 de octubre. Domingo 10 de octubre de 2021, español de 1 p.m. a 5 Ajá, p.m. ajá, pero entonces sí, no la adelantaron, más bien lo atrasaron, porque ustedes en el calendario, pues en el cronograma que yo me hago para la división de los temas y las clases, yo tenía que acabábamos en agosto y más bien lo Ah, atrasaron. buenísimo. Entonces, estamos con muy buen tiempo. Sí, en realidad Profe, ya la estamos, envié. gracias, en realidad estamos con muy Ahí buen también están las de tiempo. las demás pruebas. Ajá, sí, ahí están las de las demás. Ah, Estamos qué dicha. con bastante tiempo, entonces, más bien, ahora me hablo con Shirley para ver cómo está el caso de la matrícula, si igual se termina hasta octubre o si después de agosto sería el repaso o cómo van a manejar eso. Que me imagino que es fijo, sí, repasos, para recordar un poquito como ver las mismas presentaciones y todas las prácticas y irlas practicando, haciéndolas de nuevo. O con exámenes también. Porque, por ejemplo, el examen que yo les mandé a ustedes con el de, con el de composición y ortografía es el que vamos a utilizar para el que yo tenía planeado utilizar para las últimas dos lecciones, porque íbamos a resolver la mitad de la mitad del examen una semana y la otra mitad la siguiente semana. Pero voy a ver más bien si me consigo otro para practicar con dos exámenes, ahora que hay más tiempo. Y igual se los paso si lo logro conseguir. Es que los que han estado haciendo, por ejemplo, en la primera convocatoria y los de la última del año pasado, ha sido muy difícil que los pasen a digital, como son tan recientes.
pero ahí cualquier cosa yo se los estaré enviando. Ok, ahí se salió Carla otra vez. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la práctica del tema de oraciones impersonales. Acá tenemos 5 oraciones, son bastantes, son poquitas. 5 oraciones donde tienen que identificar qué tipo de oración impersonal es la que está representando cada oración. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero identifiquen el verbo y luego ahí se hacen las preguntas. A qué hace referencia el verbo, en qué número está, si singular o plural, si está acompañado con se, o si es del verbo haber, ser o hacer. Y ya casi la revisamos. Ok, entonces hagan este primer ejercicio. ¿Está claro el ejercicio? Voy a dar unos 15 minutos, 10 minutos para que las copien también y las hagan y ya casi, y ahorita revisamos.
Profe, se subraya nada más. Yo creo que no hay que subrayarlos. Más bien creo que, no sé, yo puse a la par la primera y esa la canté, Ajá. puse oración impersonal y eventual. Y yo puse. Ok, gracias. Y ahí sí, yo puse lo que puse.